Hemos de guardar mil coros celestiales, a Dios cantando están, con ellos los mortales, sus voces se unirán. Alcemos pues el alma en santa devoción, gozando en dulce calma de Dios la comunión. La Biblia bendecida de Dios revelación, a meditar con vida en nuestra condición. Silencio que ha llegado del culto la ocasión. Dios se halla a nuestro lado, silencio y devoción. Vamos a arrodillarnos, hermanos, para tener una palabra de oración, por favor. Padre Celestial, en esta mañana le damos las gracias por darnos la oportunidad de abrir su palabra. Háblenos a través de ella, que nuestras mentes puedan estar concentradas en el mensaje de esta hora. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenos días a todos los hermanos. El Señor les bendiga. Un feliz sábado para todos. Es un placer nuevamente estar aquí con ustedes compartiendo un poquito de la palabra de Dios. Quiero decirles algo muy interesante. No estoy seguro si yo puedo abarcar todo el estudio de esta mañana. Yo lo dudo, porque hay mucho material. Si acaso no termino, y tampoco quiero abusar del tiempo de ustedes, no lo voy a tener aquí hasta las 3, 4 de la tarde. Si acaso no termino, posiblemente podamos tener una segunda parte, si ustedes desean y me lo permiten, esta tarde después de almuerzo. ¿Les parece? Pero no va a ser tan extensa como quizás ustedes piensan. Así que no coman mucho para que no se queden dormidos, hermana Eunice, ¿verdad? Así que ya sabe, coman, pero una forma moderadamente. Quiero decirles, hermanos, de que cuando el hermano Jorge estaba leyendo los versículos de Daniel y leyó Daniel capítulo 12, versículo 4 y versículo 9, no escuché ni un solo amén. ¿Saben por qué? ¿Por qué será que no se escuchó ni un solo amén? Gracias. Porque tal vez no sabemos de que el libro de Daniel, hermanos, ya se está abriendo ante nuestros propios ojos y no nos damos cuenta. Vamos a leer nuevamente esos versículos de Daniel capítulo 12 y nos vamos a dar cuenta en esta mañana, hermanos. Perdón, yo cogí una Biblia que no era mía. Es la suya, hermana. Con razón, yo decía, pues esta Biblia como que... Hermana Silvia, fue sin querer queriendo, ¿sabe? Disculpe. Daniel capítulo 12. Y el versículo 4. Yo quiero que nosotros estemos muy atentos, hermanos, porque escuchen lo que les voy a decir. Están escuchando, ¿verdad? Escuchen muy bien lo que les voy a decir. El mensaje que nosotros vamos a escuchar en esta mañana, quizás usted nunca lo había escuchado anteriormente, o el estudio que vamos a tener. Quizás nunca lo habíamos estudiado anteriormente. Nos vamos a dar cuenta, hermanos, a través de la palabra de Dios, a la luz de la Biblia, a la luz del espíritu de profecía, nos vamos a dar cuenta de que estamos viviendo ya prácticamente en el cumplimiento del libro de Daniel.
Y es por eso que no se oye ni un solo amén al principio. Porque quizás no nos estamos dando cuenta, hermanos, de que estas profecías se están cumpliendo ahora mismo. Y Dios le dijo a Daniel las siguientes palabras. Abramos en Daniel, por favor, en sus Biblias. Les pido que me acompañen. Aquellos que quizás no pueden buscar rápidamente, porque quizás yo voy un poco rápido, les sugiero que apunten todos los textos en un papel, para que así usted los lea en su casa después. Mi mamá me decía a mí, o mi abuelito me decía que era imposible cantar y silbar a la misma vez. O sea que es prácticamente casi imposible de buscar en la Biblia y estar apuntando a la misma vez. Unos lo pueden hacer, quizás otros no. Pero yo les sugiero que busquen y apunten Daniel capítulo 12 y leeremos nuevamente el versículo 4. Dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. ¿Hasta qué tiempo, hermanos? Hasta el tiempo del fin. Noten cómo sigue diciendo la segunda parte. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Aquí nosotros lo hemos dicho muchas veces a través de estos temas. Aquí la ciencia que habla del versículo 4 de Daniel 12 no es la ciencia que se predica hoy, hermanos, en las iglesias. Del transbordador yendo a la luna, del adelantamiento de la medicina o de la ciencia, de las computadoras o el internet. No. Aquí el versículo en hebreo, la ciencia de Daniel 12:4 es el conocimiento, el entendimiento, la sabiduría. Aquí Dios le está diciendo a través del ángel Gabriel, le está diciendo a Daniel, sella, Daniel, el libro, el rollo, Daniel, que tú has escrito. ¿Hasta cuándo iba a estar sellado, hermana? ¿Hasta cuándo? Hasta el tiempo del fin. Y entonces dice, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. ¿Cuál ciencia? Hermano, el conocimiento. El conocimiento en cuanto a qué? En cuanto a la palabra de Dios y específicamente a los libros de Daniel y Apocalipsis. Ese es el conocimiento que nosotros tenemos que darnos cuenta ahora. Versículo 9. Él respondió, anda Daniel, pues estas palabras están ¿qué? Cerradas y selladas. ¿Hasta cuándo? Yo les pregunto, hermanos, ¿ya llegó el tiempo del fin? ¿Ah? ¿Sí o no? Les voy a leer una cita, hermanos, que tengo en un librito por acá, que yo lo he repartido en esta iglesia, que yo asumo de que ustedes lo tengan y que ya lo han leído y lo han requete leído. Y dice aquí en la página 5 de este librito, la importancia de la profecía bíblica. Escuchen lo que dice esta declaración, hermanos. Escuchen. Muchos han albergado la idea de que el libro del Apocalipsis es un libro sellado y no quieren dedicar tiempo a estudiar sus misterios. ¿Oyeron eso, hermanos? Ay, no. Eso es para el pastor fulano de tal. Él sí sabe mucho. Sí, él es experto en profecía, yo no. Dicen que deben mantenerse contemplando las glorias de la salvación y que los misterios revelados a Juan en la isla de Patmos son dignos de una consideración menor que aquellas. O sea, mejor hablemos de la salvación de Cristo, del amor de Jesús, de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros, Carmen, que las verdades de Apocalipsis son de menos importancia. Escuchen lo que sigue diciendo. Pero Dios no considera así este libro. El libro de Apocalipsis revela al mundo lo que ha sido, número 1, lo que es, número 2, y lo que ha de venir, número 3, es para nuestra instrucción, para quienes han alcanzado los fines de los siglos. Hermanos, les voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes creen que ya estamos viviendo en esos tiempos o todavía no? ¿Ah? ¿Sí o no? Entonces el libro de Apocalipsis ahora es más importante que nunca. Estudiarlo nosotros como iglesia, ¿estamos de acuerdo? Sigue diciendo, dice, debe estudiarse con temor reverente. ¿Qué debe hacerse? No, vamos a hacer un seminario de Apocalipsis y en 4 semanas terminamos el libro completo. ¿Eso es estudiarlo con temor reverente? No, eso es ir a
como el papagayo, ¿verdad? Dice, tenemos el privilegio de conocer lo que es para nuestra instrucción. El Señor mismo reveló a su siervo Juan los misterios del libro del Apocalipsis. Y su propósito es que sean manifestados para el estudio de todos. ¿Para el estudio de quién? Incluyendo Eunice. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Ve? Qué importante es eso, hermanos. Dice, en este libro se describen escenas que ahora están en el pasado y algunas de interés eterno que están sucediendo alrededor de nosotros. Hermana Onyx, hay escenas en el libro de Apocalipsis, de acuerdo a esta cita, que están sucediendo ahora mismo. Pero es que nosotros estamos tan ocupados con el trabajo, con el full time, con el part time, con el overtime y trabajando all the time, que no tenemos tiempo para darnos cuenta de que esas escenas se están cumpliendo ante nuestros ojos. ¿Se dan cuenta? Y sigue diciendo, termina. Otras de sus profecías no se cumplirán plenamente sino en el fin del tiempo, cuando tenga lugar el último gran conflicto entre los poderes de las tinieblas y el príncipe del cielo. ¿Dónde está esa declaración? Para aquellos que tienen el disco de las hermanas White, se encuentra en Review and Herald, agosto 31 de 1897. Está aquí en este librito que preparamos hace un tiempo atrás y que supongo que ustedes lo han de tener ya. El que no lo tenga, pues me deja saber. Con mucho gusto le sacamos otras copias y se lo hacemos llegar. Vamos al libro de Apocalipsis. Ya que hemos leído en esa declaración de que el libro de Apocalipsis es un libro para este tiempo, pues entonces vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis. ¿Recuerdan las palabras de Gabriel a Daniel? ¿Recuerdan esas palabras que acabamos de leer? ¿Que sellara qué? ¿Hasta qué tiempo? Hasta el tiempo del fin. Vamos al libro de Apocalipsis capítulo 5 y vamos a leer brevemente los versículos del 1 hasta el 5. Apocalipsis capítulo 5, versículo del 1 al 5. Si voy un poquito rápido, discúlpenme, pero no quiero abusar del tiempo. Apunten todos esos textos. Apocalipsis 5, versículo del 1 al 5. Y yo les voy a pedir a la congregación de que mantengan su concentración en lo que estamos hablando. Hermanos, limítense a hablar con su compañero del lado, por favor. Por favor, o su compañera del lado. Porque el Señor quiere que nosotros entendamos este mensaje en esta mañana. ¿Ok? El diablo va a querer que nosotros no prestemos atención a este mensaje, hermanos. Porque el diablo no quiere que nosotros conozcamos el tiempo y las sazones. ¿Oyeron, hermanos? Y nos preparemos para la segunda venida de Cristo. ¿Ok? Así que por favor mantengan su mente concentrada en lo que estamos leyendo. Apocalipsis 5. Vamos a leer desde el versículo del 1 hasta el 5, por favor. Dice así: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. ¿Quién era el que tenía ese libro? ¿Quién? El que estaba sentado en el trono. ¿Quién era el que estaba sentado en el trono? El Padre. El Padre. Ya vamos a saber por qué era el Padre y no el Hijo. El Padre. Dice que lo tenía en la mano derecha ese libro, ese rollo. ¿Sellado con qué? ¿Qué se le viene a la mente a usted la palabra sellado? Daniel 12, 4 y 9. Sella las palabras del libro, Daniel, porque es para el tiempo del fin. Versículo 2. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? ¿Quién lo puede abrir? Está sellado, decían los ángeles en el cielo. ¿Quién lo puede abrir? ¿Quién es digno de hacerlo? Versículo 3, ¿qué dice? Y ninguno, ni en el cielo, óigalo bien, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Oiga, hermanos, ese libro de Daniel, ustedes dirán, si es el libro de Daniel, vamos a ver si ese era el libro de Daniel o no, el que tenía el Padre en la mano derecha sentado en el trono. Dice el versículo 4, y lloraba yo mucho, o sea, Juan está viendo esta visión, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y como dice el versículo 5, y uno de los ancianos me dijo: no llores,
No llores, Juan. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Hermanos, ¿quién es el único que puede abrir eso? ¿Quién es el león de la tribu de Judá, hermanos? Cristo Jesús, la raíz de David, hijo de David, hijo de David. Le gritaba el ciego Bartimeo, ¿verdad? Cuando sintió que él venía. Ten misericordia de mí. Hermanos, ¿quién era el hijo de David? Cristo Jesús. Y dice ahí el versículo, ha vencido para abrir el libro. Gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios que Cristo venció, hermana Onyx. Si Cristo no hubiese vencido, hermano, ninguno de los que estamos aquí sentados estuviéramos aquí esta mañana. Estuviéramos sin esperanza y sin salvación eterna. Así que damos gracias a Cristo Jesús. Hermanos, cada mañana, cuando nosotros abrimos nuestros ojos, debemos decirle a Jesús, gracias Jesús, porque tú me has salvado. Gracias Jesús, porque tú venciste a Satanás, venciste al pecado. Gracias Jesús, porque me diste vida eterna. Gracias Jesús, porque en ti hay salvación. Gracias Jesús, porque en ti tengo la esperanza de algún día poder estar nuevamente en el reino de los cielos. Hermano, por eso es que la Biblia dice que la gloria, la honra, el poder, en fin, todo pertenecen ¿a quién? Al Cordero. Ninguno de nosotros no tenemos ni la más mínima gloria o no tenemos lo más mínimo de qué gloriarnos. Nada, hermanos. Tengo aquí un libro que se llama Mensajes Selectos. Apunten ahí esta declaración. Mensajes Selectos, el tomo 2. Vamos a ver qué nos dice aquí este libro en cuanto al libro que tenía el Padre en la mano, sellado con 7 sellos. Página 124, Mensajes Selectos, tomo 2. Apunten la cita, por favor. Página 124. Y el versículo, perdón, la página 124 y el párrafo, quise decir, el último párrafo. Escuchen lo que dice. Se ha cumplido todo lo que Dios ha especificado en la historia profética y se cumplirá todo lo que aún deba cumplirse. Escuchen, Daniel, el profeta de Dios, permanece firme en su lugar. Juan también lo está. En el Apocalipsis, óigalo bien, el león de la tribu de Judá. ¿Quién, hermanos? Apocalipsis 5:5, lo acabamos de leer. El león de la tribu de Judá ha abierto el libro de Daniel a los estudiosos de la profecía. Y así es como Daniel permanece firme en su sitio. ¿Cuál es el libro que tenía el Padre en la mano, hermano? Sellado con 7 sellos. El libro de Daniel. Escuchen bien. Sigo leyendo. Da su testimonio, el cual le fue revelado por Dios por medio de visiones de los grandes y solemnes acontecimientos que debemos reconocer en este momento cuando estamos en el mismo umbral de su cumplimiento. Tenemos que reconocer, hermanos, que lo que se está viviendo ahora en el mundo es un cumplimiento fiel de los libros de Daniel y de Apocalipsis. Escuchen ahora la página 125, el primer párrafo. Mediante la historia y la profecía, la palabra de Dios describe el prolongado conflicto entre la verdad y el error. Ese conflicto sigue en desarrollo. Escuchen ahora y termino con esta frase. Las cosas que han acontecido, ¿qué cosas? Las cosas que han acontecido volverán a repetirse. ¿Escucharon eso, hermanos? Yo siempre lo he dicho y lo hemos enseñado aquí, de que la historia pasada se va a volver a repetir. Las cosas, vuelvo y leo esa frase, que han acontecido, volverán a repetirse. O sea, hermano, lo que esta declaración nos está diciendo a nosotros es que nosotros no podemos estancarnos en la historia. La palabra profética de Dios tiene un doble cumplimiento, siempre lo ha tenido. Se cumplió en el pasado, pero va a tener un doble cumplimiento en el tiempo del fin. Y hay veces que los estudiosos de las Sagradas Escrituras o los que estudian las profecías bíblicas
se estancan solamente en la historia. Nosotros no podemos estancarnos en la historia porque aquí nos dice, nos aconseja de que las cosas que han acontecido volverán nuevamente ¿a qué? A repetirse. Entonces, hermanos, ¿cuál es el libro que tenía el Padre en la mano sellado con 7 sellos? ¿El libro de quién? De Daniel. El libro que se le recomendó a Daniel que sellara. Allá en Daniel 12:4 y versículo 9, que sellara porque iba a ser hasta el tiempo del fin. Ahora la pregunta que quizás nosotros queremos escuchar, y ustedes también quieren escuchar, es la siguiente. ¿En qué tiempo comenzó a abrirse el libro y a desatarse los sellos? Si es que ya se comenzó a abrir. ¿Podemos nosotros, hermanos, pensar en eso por unos segundos? ¿Se habrá comenzado ya a desatar el libro de Daniel? ¿O esos 7 sellos? Vamos al libro de Apocalipsis. Porque la palabra de Dios es su propio intérprete. ¿Estamos de acuerdo? Allí mismo en Apocalipsis capítulo 5, versículo del 6 hasta el 8. Apocalipsis 5, versículo del 6 hasta el 8. Dice, y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. ¿Quién es ese cordero inmolado? Cristo Jesús, ¿verdad? Que tenía 7 cuernos y 7 ojos. El poder y la sabiduría de Dios, por supuesto. Los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Sigue diciendo el versículo 7, escuche. Y vino, ¿qué dice ahí? Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. ¿Quién vino? Cristo Jesús. Escuchen bien, hermano, hasta donde estaba el Padre que estaba sentado en el trono. Ahora sabemos de que era el Padre el que estaba sentado en el trono. Escuchen bien, hermanos, el contexto bíblico, por favor. Cristo viene hasta donde está el que está sentado en el trono y toma de la mano de él, ¿qué cosa? El libro sellado con 7 sellos. Versículo 8. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Oiga, hermanos, ¿y qué tanto es tomar un libro y todo el mundo se postra? Es algo así como extranatural. Era un hecho aparentemente sencillo, ¿verdad? Que Jorge me dé la Biblia de él y que toda la congregación se postre. ¿Por qué sublime? ¿Por qué? Escuchen bien, versículo 9, lo que sucedió. Y cantaban un cántico nuevo, un nuevo cántico, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, o sea, crucificado en la cruz del Calvario, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. ¿Y nos has hecho qué? Para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Amén, gloria a Dios. Amén. Hermano, yo quiero que vayan ahora a Daniel conmigo. Usted sabe que la Biblia, Daniel y Apocalipsis son sus 2 libros de contexto, ¿verdad? Vayamos a Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7, vamos a ver el contexto de estos versículos que acabamos de leer. Cuando comenzó a abrirse el libro y a desatarse los sellos. Daniel 7. ¿Se acuerdan que el Cordero vino hasta donde estaba el que estaba sentado en el trono? Lo acabamos de leer, ¿verdad, hermanos? Versículo 7, manténganlo en mente, por favor. Apocalipsis 5, 7. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Apocalipsis 5, 7, lo leímos. Pero ahora vamos a Daniel 7. Daniel 7, 13. Daniel 7, 13. Dice así la palabra de Dios. Daniel dice, miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre,
que vino, ¿qué dice ahí, hermanos? Hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Hermanos, ¿están listos para leer el próximo versículo? Versículo 14. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvan. Su dominio es dominio eterno, para que nunca pasará, y su reino uno que no será que destruido. Hermanos, ¿en qué momento de la historia nosotros como conocedores de la palabra de Dios y del espíritu de profecía toma lugar Daniel capítulo 7 versículos 13 y 14? ¿En qué momento? Hermanos, ¿cuándo qué? Cuando Cristo entra ¿a dónde? Al lugar santísimo del santuario celestial. ¿Estamos de acuerdo? ¿En qué año ocurrió ese cambio, hermanos? En 1844, de acuerdo a la profecía de Daniel 8:14, las 2300 tardes y mañanas. Ustedes lo han leído en el conflicto de los siglos, en primeros escritos, no tengo que darle las citas. Hermanos, pero dice la palabra de Dios, hermanos, que cuando él llegó hasta donde el anciano de días, le fue dado ¿qué cosa? Dominio, le fue dado gloria, le fue dado reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Hermanos, entre ese grupo de personas que le van a servir algún día, estamos ustedes y yo. Dios nos ha dado a nosotros el poder. Cristo lo dijo, toda potestad me es dada ¿dónde? En el cielo y en la tierra. Dios, Cristo le dio esa potestad o ese poder ¿a quién? A los discípulos. Ese mismo poder, esa misma gloria, como dice Daniel 7, 12 y 13, ese mismo imperio, ese mismo reino, Cristo nos lo quiere dar a nosotros. Y nos lo está dando a través de ¿qué? A través de su obra de intercesión en el santuario celestial. Hermano, Cristo está haciendo su última gran obra de intercesión por la raza humana. Y cuando Él termine, óigalo bien, cuando Él termine esa obra, tendrá preparado un pueblo en el tiempo del fin que podrá estar delante de su presencia por toda la eternidad. Por eso los ancianos se postraron. ¿Saben por qué, hermana Eunice? Porque esa era la última gran obra de redención en favor de la raza humana. Hermano, Cristo ahora mismo está llevando la última gran obra en beneficio del ser humano. Por eso dice, digno eres de tomar el libro, volviendo a Daniel 5, versículo 9, y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios. Hermano, Cristo, ¿qué está haciendo ahora en el santuario celestial? ¿Está presentando su sangre expiatoria, sí o no? Claro que sí, hermanos. Él sigue presentando su sangre expiatoria, así como sucedía en el santuario terrenal, en el famoso día de la expiación, cuando el sumo sacerdote entraba una sola vez en el año al lugar santísimo, entraba con sangre o sin sangre. Hermanos, ¿qué hacía? Entraba con sangre, rociaba la tapa del propiciatorio, hermanos. Intercedía por su pueblo. Eso es exactamente lo que Cristo está haciendo, hermanos. Por su vida, por su muerte, por su sangre que derramó en la cruz del Calvario, Cristo está intercediendo por cada uno de nosotros, hermana Eunice. Y nos está haciendo ¿qué? Dignos. Por eso dice ahí, digno eres. Nos has hecho ¿qué? Dignos de ¿qué? De haber sido redimidos de todo linaje, nación, tribu, lengua y pueblo. Hermanos, Cristo nos está haciendo dignos para que algún día podamos estar delante del Padre Celestial. Vamos ya lo leímos, es Apocalipsis 5, 9 y 10, ¿verdad? Con su sangre nos has redimido. La sangre de Cristo nos redimió, ¿verdad, hermanos? Así que debemos estar contentos y agradecidos por eso. Vamos al libro de Malaquías brevemente. Libro de Malaquías, el capítulo 3. Malaquías 3, versículo del 1 al 3. El último libro del Antiguo Testamento, fácil de encontrar, Malaquías, antes de Mateo.
Malaquías capítulo 3, versículo del 1 al 3. Aquí el cuadro que describe Malaquías es exactamente el mismo cuadro que describe Daniel capítulo 7, lo leímos, y el mismo cuadro que describe Apocalipsis capítulo 5. Malaquías 3 dice: he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ¿se da cuenta? Aquí también habla de venir, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Hermanos, ¿por qué dice Malaquías eso? Porque todos nosotros individualmente vamos a ser juzgados. ¿Quién podrá estar en pie, hermana Eunice, cuando nuestros nombres sean llamados en el cielo? ¿Ah? Solamente a través de la justicia de Cristo nosotros podemos estar en pie. Y por eso es que dice: ¿quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Noten lo que dice el versículo 3. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afirmará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Hermanos, si ustedes notaron, Malaquías habla de los hijos de Leví. ¿A quién está afinando Cristo? ¿A quién está limpiando Jesús? ¿A quién está afinando como el oro en el lugar santísimo? Dice ahí: ¿a quiénes? ¿A los hijos de qué? De Leví. Si ustedes notaron, Apocalipsis 5, versículo 10, dice: y nos has hecho para nuestro Dios reyes y... Oiga, ¿quién eran los únicos que podían servir como sacerdote en el santuario o terrenal cuando fue levantado por Moisés? ¿Quiénes? ¿No eran los hijos de Leví? Ninguna otra tribu, hermanos, fue escogida por Dios para servir en el santuario que la tribu de Leví. ¿Y qué tiene que ver eso? ¿Por qué Daniel o Malaquías habla de los hijos de Leví? ¿Y por qué Apocalipsis habla de sacerdotes? ¿Quién representa hoy la tribu de Leví? Vamos al libro de Números, vamos a leer unos textos rapidito, hermano, así que me acompañan. Por favor, mantenga su contexto allí en Apocalipsis capítulo 5, porque vamos a regresar brevemente. Números. Acompáñenme en el libro de Números. Y vamos a leer el capítulo 3. ¿Por qué Malaquías habla de los hijos de Leví? ¿Y por qué Apocalipsis habla de sacerdotes? ¿No has hecho qué? Reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Números 3. Capítulo 3, y vamos a leer los versículos del 5 hasta el 8. Escuchen lo que dice la palabra de Dios. Espero que todos ustedes estén buscando en sus Biblias, o si no, anotando al menos. Números 3, del 5 dice: y Jehová habló a Moisés diciendo: haz que se acerque la tribu de Leví. ¿Quién? Y hazla estar delante del sacerdote Aarón para que le sirvan. Versículo 7. Y desempeñen el encargo de él y el encargo de toda la congregación delante del tabernáculo de reunión, para servir en el ministerio del tabernáculo. ¿Para servir qué? ¿En qué, hermanos? Hermanos, la verdad del tabernáculo fue dada especialmente a la tribu de Leví para que se encargara de ella. Sigue el versículo 8. Y guarden todos los utensilios del tabernáculo de reunión y todo lo encargado a ellos por los hijos de Israel, y ministren en el servicio del tabernáculo. Entonces, ¿quién representa a la tribu de Leví de acuerdo a esos textos que acabamos de leer? Representan a aquellos que fueron escogidos para servir en el santuario y guardar toda la verdad del santuario para beneficio del pueblo de Israel. Yo les voy a hacer una pregunta a ustedes. ¿A qué pueblo en esta tierra, hermanos, Dios le dio esta gran verdad del santuario para ser predicada al mundo? ¿Ah? El logo está detrás de esa pantalla. El logo de los 4 ángeles. ¿Verdad? Y el mensaje del primer ángel, ¿qué dice? Temed a Dios y darle honra. ¿Por qué? Porque la hora de su juicio, ¿a qué? ¿Y qué tiene que ver el juicio, hermano? El juicio investigador, ¿con qué? Con la obra que está haciendo, ¿dónde? En el santuario, hermanos.
Leamos otro texto, Números 16. Por favor, acompáñenme. Números 16, versículo 8 y versículo 9. Números 16, versículo 8 y versículo 9. Dijo más Moisés a Coré: oíd ahora, hijos de Leví. ¿Hijos de quién, hermanos? ¿Os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a él para que ministréis en el servicio del santuario o del tabernáculo de Jehová y estéis delante de la congregación para ministrarles? Punto número 2. Los hijos de Leví, de acuerdo a estos textos que acabamos de leer, fueron ¿qué cosa, hermanos? Separados por Dios. Específicamente con un propósito de guardar ¿qué cosa? Las verdades que tenían que ver con ¿qué? Con el tabernáculo. Hermanos, Dios ha separado un pueblo en esta tierra. Lo ha separado de todos los demás pueblos, hermanos, que constituyen a la Babilonia moderna. Y le ha dado todas estas grandes verdades, hermanos, para dar al mundo y predicarlas al mundo. Qué privilegio ese, ¿verdad? Por eso es que la Biblia en Apocalipsis 5 leíamos el versículo 10, dice, ¿nos has hecho qué? Sacerdotes. ¿Se da cuenta, hermanos, por qué la Biblia dice que nos ha hecho sacerdotes? Porque ese era el privilegio de los hijos de Leví, hermana Brenda. Vamos a otro texto rápidamente, Deuteronomio capítulo 10. Deuteronomio, apunten esos textos, hermanos. Deuteronomio 10, versículo 8. Mire qué privilegios más tenían los hijos de Leví o los sacerdotes. Recuerde que Malaquías 3, versículo del 1 al 3, dice que está purificando ¿a quién? ¿A quién está purificando? ¿A los hijos de qué? De Leví. Deuteronomio 10, versículo 8 dice, en aquel tiempo apartó Jehová la tribu de Leví para que llevase el arca del pacto de Jehová, para que estuviese delante de Jehová para servirle y para bendecir en su nombre hasta hoy. Otro privilegio de la tribu de Leví, hermanos. ¿Cuál fue ese privilegio que Dios le dio, hermano Fredis? ¿De qué? De guardar la santidad de qué? De la ley de Dios. ¿Qué había en el arca, hermanos? La ley de Dios. ¿Qué más había en el arca? El maná. ¿Qué representa el maná? Reforma pro salud. Y la vara de Aarón que floreció. Los frutos, hermanos, que nosotros tenemos que dar para la gloria y la honra de Dios. Hermanos, ¿qué otro pueblo, hermana Marilis, se le dio estas verdades? ¿A qué otro pueblo Dios le dio la ley de Dios para predicarla al mundo? ¿A qué otro pueblo Dios le dio la luz de la reforma pro salud? Dígame, por favor. ¿A los pentecostales? ¿A los bautistas? ¿Guardan ellos el sábado acaso, hermanos? ¿Siguen fielmente la reforma pro salud? Esos son los hijos de Leví, los que están guardando todas estas condiciones, hermanos. ¿Y cuándo empezó a darse ese mensaje? ¿Cuándo empezó a darse ese mensaje? ¿Cuándo Dios empezó a revelar estas grandes verdades a su pueblo remanente en el tiempo del fin? La verdad del santuario, número 1. La ley de Dios, el sábado, la reforma pro salud. ¿Aparte de qué tiempo, hermana Brenda? De 1844. Ahora entienden ustedes por qué los ancianos se postraron cuando Cristo recibe de la mano del Padre ese rollo en 1844. Porque sabían el poder que eso albergaba, hermanos. El gran mensaje que Cristo le iba a dar a esta iglesia. Nosotros deberíamos estar privilegiados, deberíamos ser privilegiados. Vamos al libro de Éxodo, capítulo 32. Otra característica más de los hijos de Leví o de los sacerdotes, como dice Apocalipsis, capítulo 5, versículo 10. Éxodo, capítulo 32. Hermano, aquí hemos venido a estudiar la palabra de Dios, ¿sabe? Eso es lo importante de esta iglesita, hermano. Por eso es que Satanás odia tanto esta iglesia. Porque aquí venimos a estudiar la palabra de Dios, hermanos. Aquí no venimos a contarle historia a ustedes. Aquí no venimos a decirles cosas de invención humana o fantasías. Aquí venimos a estudiar la palabra de Jehová.
Éxodo capítulo 32, versículo 26. Éxodo 32, versículo 26, ¿qué dice? Y se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él, ¿quiénes? Todos los hijos ¿de dónde? De Leví. ¿Qué estaba pasando ahí, hermano Fredis? Moisés había bajado del monte y se había encontrado con el hermoso cuadro de todo el pueblo de Israel adorando un becerro de oro. ¿Ah? Y cuando Moisés hizo esa pregunta, ¿quién está de parte de Jehová? Júntese conmigo. ¿Quiénes se juntaron con? La tribu de Leví. Versículo 27. Y él les dijo, o sea, Moisés, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, poned cada uno su espada sobre su muslo y pasad y volved de puerta a puerta por el campamento. Y matad cada uno ¿a quién? A su enemigo y a los que le caen mal, a esa gente, a esos malhechores de ahí afuera, a los zampones, a los criminales, a los drogadictos, a los contrabandistas. Dice así. ¿A quién, hermanos? A su hermano, a su amigo y a su pariente. Hermano, ¿ustedes harían eso? ¿Cuántos de los que están aquí harían eso? Levanten la mano. El ángel de Jehová sí va a ser, hermano. ¿Está notando, hermano, la envergadura de este mensaje, hermano? Lo que esto abarca, hermana Margarita. Por eso es que los ancianos se postraron. Porque esto es más solemne de lo que nosotros nos imaginamos. ¿Y qué dice el versículo 28? Y los hijos de Leví salieron corriendo muertos de miedo. No, que lo haga Eunice, que lo haga Onis, que lo haga Carmen, yo no. ¿Qué dice? Lo hicieron conforme al dicho de Moisés y cayeron del pueblo en aquel día como ¿cuántos? Como 3,000 hombres. Hermanos, ¿qué otra característica de esos textos que hemos leído tiene la tribu de Leví? O los sacerdotes, como dice Malaquías 3. Se mantuvieron firmes en medio de ¿qué? De la apostasía, hermanos. ¿Estamos dispuestos nosotros como iglesia aquí en Tampa mantenernos firmes en medio de la apostasía? Ah, ¿y dónde está? ¿Dónde viene la prueba? Fácil, ¿verdad? Es fácil. ¿Ah? Y última característica de los hijos de Leví. Éxodo 19. Éxodo 19. Ah, muchos no. Muchos hoy no están firmes ante la apostasía, sino que están regresando, ¿qué cosa? ¿A dónde? Al error y a Babilonia, hermanos. Nosotros tenemos que ser firmes para llenar esas características. No es venir aquí cada sábado y ver yo a los hermanos y reírme con ellos y abrazarlos. No, hermanos. Es estar firmes en el nombre de Cristo Jesús como Elías. ¿Se acuerdan cuando el tema de Elías? El mensaje que tuvimos hace un tiempo atrás. Cuando Elías le dijo al rey Acab, yo vengo en el nombre de Jehová en cuya presencia ¿qué? Estoy. Y la palabra estoy lo leímos en hebreo, hermano. Quiere decir estar firme. Parado bien, hermanos. En tierra firme. Hermanos, ¿estamos dispuestos nosotros a estar firmes? Vamos a otra característica. Éxodo 19, versículos 5 y 6. Dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis ¿qué? Mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Versículo 6. Y vosotros me seréis ¿qué? Un reino de sacerdotes. ¿Qué dice ahí, hermanos? Sacerdotes. Lo mismo que dice Apocalipsis 5:10. Y dice, y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. O sea, hermanos, que los sacerdotes, la tribu de Leví, como dice Malaquías 3, del 1 al 3, es un pueblo especial, separado ¿de qué? Del mundo. Hermanos, todo el mensaje para este pueblo especial, hermano David. Qué privilegio, ¿verdad? Ustedes van a ser un pueblo ¿qué? Especial para mí. Hermanos, ¿cómo Dios nos separó a nosotros como pueblo especial? ¿A través de qué? Ustedes dirán, no, fue que el pastor, yo le caía gordo al pastor. Y por eso estoy aquí en esta mañana. ¿Ah? No, porque es que allá no había aire acondicionado lo suficiente, entonces me vine para acá. Esa iglesia era muy estrecha y por eso estoy aquí esta mañana. Los hermanos a veces ni me saludaban. Por eso yo estoy aquí en Tampa, aquí en Hubert Avenue. ¿Será por eso, hermanos? ¿Ah? ¿Por qué?
¿Por qué estamos aquí nosotros? ¿Por qué nos reunimos aquí cada sábado? ¿Por qué dice que somos disidentes? ¿Por qué la gente cree que somos diferentes? ¿Ah? Ya hemos visto las características de la tribu de Leví, ¿verdad? Sacerdotes. Tiene que ser ese pueblo de Dios que Dios va a tener en esta tierra, tiene que llenar esas características. La pregunta que yo les hago a ustedes a continuación es la siguiente. ¿Cómo nos separó Dios como pueblo especial? ¿Cómo? Hermana Silvia, ¿qué hace usted aquí todos los sábados? ¿Por qué viene aquí? Ah, hermano Alberto, ¿por qué usted está aquí todos los sábados? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué no estamos allá? ¿O por qué somos diferentes a los demás? ¿Por qué nos atacan? ¿Por qué nos tildan? ¿Por qué, hermanos? ¿Sí? ¿Nos vestimos mejor quizás? ¿Ah? ¿Quieren saberlo por qué? Yo les repartí a ustedes esta cita allá en el campamento, muchos de ustedes. Signs of the Times. Cuando tenga tiempo les saco copia nuevamente y se las doy. Escuche esta declaración. Esto está en Signs of the Times. Enero 25 de 1910. Escuchen cómo dice la sierva del Señor, cómo Dios nos separó a nosotros. Dice aquí, el Señor llamó a su pueblo Israel y lo separó del mundo para que Él pudiera depositar en ellos un cargo sagrado. Dios separó al pueblo de Israel, hermanos, y lo llamó ¿de dónde? Del mundo. Él hizo de ellos los depositarios de su ley y diseñó por medio de ellos el preservar entre los hombres el conocimiento de sí mismo. Hermano, qué privilegio tuvo el pueblo de Israel, ¿verdad, hermano Jorge? Les dio todo el mensaje, les dio la ley de Dios, los separó del mundo, los sacó de la esclavitud de Egipto. No voy a leer toda la cita, pero escuchen cómo dice aquí la segunda parte. En este día, escuchen bien, en este día, Dios ha llamado a su iglesia. ¿A quién, hermanos? A su iglesia. Así como llamó al antiguo Israel, para permanecer como una luz en la tierra, por la poderosa hacha de la verdad. ¿Por qué? ¿Por medio de qué? De la poderosa hacha de la verdad. ¿Y cuál es esa verdad, hermanos? Los mensajes del primero, segundo y tercer ángel. Él ha separado a un pueblo de las iglesias y del mundo para traerlos hacia una cercanía más sagrada hacia sí mismos. Él los ha hecho los depositarios de su ley. Les ha confiado las grandes verdades de la profecía para este tiempo. Hermanos, mire, a través de cómo Dios nos trajo aquí, hermanos. A través de qué nos trajo Dios aquí a este lugar. A través de los mensajes del primero, segundo y tercer ángeles. Vayamos nuevamente a Apocalipsis capítulo 5. Yo se los dije al principio, posiblemente íbamos a tener dos partes y veo el reloj y yo creo que sí lo vamos a tener. Ni siquiera hemos mostrado la primera vista, pero lo vamos a hacer en unos cuantos minutos, tengan paciencia. La pregunta que vamos a hacer ahora es la siguiente, volviendo a Apocalipsis capítulo 5, el rollo o el libro sellado con esos 7 sellos. La pregunta es la siguiente, escuchen la pregunta. ¿Qué contiene el libro sellado con los 7 sellos? ¿Usted la está apuntando, hermana Eunice? Ok, apúntela, tranquila. Vuelvo y hago la pregunta. ¿Qué contiene el libro sellado con los 7 sellos? ¿Qué ustedes creen que hay ahí? ¿Qué habrá ahí, hermana Onyx? ¿Qué habrá ahí en ese libro? ¿Quieren saberlo, hermanos? Sí. ¿O no? Sí. O no se los digo, si no quieren saberlo. Vamos a la primera declaración. Escuchen, por favor, apunten. Vamos a ver, hay 3 cosas importantes en ese libro. Apunten, por favor. Palabras de vida del Gran Maestro. La página 236. El último párrafo. Vamos a ver qué hay ahí en ese libro, hermano, escrito, hermano Alberto.
Vamos a ver qué hay en ese libro. Página 236, Palabras de vida del Gran Maestro. Dice así: cuando los dirigentes judíos hicieron su elección de Cristo y Barrabás, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan el cuadro bíblico? Cuando le pidieron a Barrabás en vez de Cristo, página 236. Dice así la sierva del Señor: así hicieron su elección los dirigentes judíos. Su decisión, óigalo bien, su decisión, hermano David, fue registrada ¿dónde? En el libro que Juan vio en la mano de aquel que se sienta en el trono. El libro que ningún hombre podía abrir. Oiga, hermanos, en ese libro, hermanos, está la decisión que tomó la nación judía, los sacerdotes, hermana Carmen, Anás, Caifás y toda esa gente que le gritaban a Pilato: crucifícale, crucifícale. ¿Y qué voy a hacer entonces con el rey? ¿O suelto entonces al rey en vez de Barrabás? Dice: no, suéltanos a Barrabás. Esa decisión, hermano Miguel, dice aquí la sierva del Señor, en la página 236 de Palabra de Vida del Gran Maestro, fue registrada ¿dónde, hermano David? En el libro o en el rollo que tenía ¿quién? El Padre en su mano derecha, que estaba sentado en el trono. Ok, vamos a otra cosa muy interesante, hermanos. ¿Qué más hay en ese libro, aparte de esta decisión que tomaron la nación hebrea o la nación judía en los tiempos cuando crucificaron a Jesús? El rechazo de los líderes judíos está registrado ahí, ya lo vimos. Otro libro aquí está en inglés, pero lo voy a leer brevemente en español, lo traduzco: manuscrito, el tomo 2, manuscrito liberado se le conoce, en inglés Manuscript Releases, el tomo 12, la página 296. Escuche lo que dice aquí la sierva del Señor, preste mucha atención. Dice: hay un libro abierto en la mano de Él, o sea, del Padre, el rollo de la historia de las providencias de Dios, la historia profética de las naciones y de la iglesia. ¿La historia profética de quién? ¿Y de qué? En ese libro, sigue diciendo ella, estaba contenido sus mensajes, su autoridad, sus mandamientos, sus leyes y todo el consejo simbólico del Eterno y la historia de todos los poderes y naciones de esta tierra. ¿Oyeron eso, hermanos? ¿Qué más había contenido en ese libro? Vuelvo y lo repito brevemente. Número 1, la historia profética de todas las naciones. ¿Y de quién? ¿De cuál iglesia? ¿De cuál iglesia? De nosotros, del pueblo profeso de Dios, la iglesia adventista del séptimo día. Ahí está la historia, hermano David, de esa iglesia. Y sigue diciendo, su autoridad, sus mandamientos, sus dichos, sus leyes. Y dice el consejo simbólico del Eterno y la historia de todos los poderes y de todas las naciones. ¿Qué más hay en ese libro? Última cita. El mismo libro, pero el volumen 9, Testimonio Liberado, el volumen 9, la página 7. Noten lo que dice la sierva del Señor. Dice: está abierto su mano aguantando el libro, el rollo de la historia de las providencias de Dios y la historia profética de las naciones y la iglesia. Nuevamente vuelve ella a repetir qué contiene ese libro, hermanos. La historia profética de las naciones y de quién, hermanos, y de la iglesia. ¿Quién es el que puede abrir ese libro, hermanos? Vamos a Apocalipsis capítulo 6. Apocalipsis capítulo 6 y leeremos el versículo 1. Y cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como
con voz de trueno, ven y mira. ¿Quién abrió los sellos, hermanos? ¿Quién? El Cordero, Cristo Jesús. El único que podía abrirlo, hermana Carmen, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 5, versículo 5. Lo leímos anteriormente. En Testimonios para Ministros, la página 115 dice, fue el león de la tribu de Judá quien desató el libro y le dio a Juan la revelación de lo que será en estos últimos días. Testimonio para Ministros, página 115. Y en Mensaje Selecto, el tomo 2, la página 120 dice, escuchen, el libro que fue sellado no fue el Apocalipsis, sino la porción de la profecía de Daniel que se refería a los últimos días. O sea, hermanos, en breves palabras, en pocas palabras, en resumen, los sellos que se han comenzado a desatarse es para este tiempo del fin. Estamos viviendo bajo esa experiencia de la profecía bíblica. Vamos a la primera imagen, hermanos. Usted me dijo que me iba a dar el control, pero para que nosotros veamos algo. La primera imagen, hermano Flavio, la de la Time Magazine, la revista. No, hermano, eso es para después. Ok. No se podía poner más al centro, ¿no? Bien, ustedes notan, hermanos, que esa imagen, esa revista de Time Magazine, un tiempo atrás sacó un artículo diciendo el fin del mundo. Gracias. O pregunta, ¿el fin del mundo? Y entonces cuando se acercaba el famoso Y2K, o sea, el año 2000. Eso es lo que significa la palabra Y2K en inglés, año 2000. Entonces se creía de que era el fin del mundo, hermanos. Se creía de que iban a venir, ¿qué cosa? El choque de computadoras, de que las economías del mundo iban a colapsar y por lo tanto era ¿qué cosa? El fin, ¿qué cosa? Inminente. ¿Pasó eso, hermanos? Satanás quiere que nosotros creamos de que el fin del mundo va a venir como consecuencia de eso. El choque de computadoras, ¿verdad? Y todas estas otras cosas más. Y eso es lo que se promovió en ese tiempo y eso salió en esa revista de la Time Magazine. Pero vamos al versículo 2 de Apocalipsis 6. Apocalipsis 6, versículo 2. Dice así, y miré y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo para vencer. ¿Está el caballo blanco por ahí? Vamos a ponerlo ahí en gráfica. Está un poco pequeño, pero ustedes lo pueden ver. A ver si se puede poner en el centro, sería mucho mejor. Hermanos, ¿qué representa ese caballo blanco? Nosotros vamos a dedicarnos a estudiar este caballo blanco y vamos a parar ahí, porque el tiempo no nos daría para estudiar más. Vamos a estudiar el primer jinete al menos. El primer caballo blanco, dice allí. ¿Qué representa ese caballo blanco? De acuerdo a ese versículo que acabamos de leer. Dice que el que lo montaba tenía ¿qué? Un arco y le fue dada ¿qué? Y salió ¿qué? Venciendo para ¿qué? Oiga, ¿qué representará todo eso? Muy importante, hermana Marilis. El contexto de estos sellos es ¿cuándo, hermanos? ¿En qué año? 1844. Nunca se le olvide eso, por favor. ¿Cuándo fue predicado por primera vez el mensaje del primer ángel y del segundo ángel? En 1843 y en 1844, de acuerdo a Mensajes Selectos, el tomo 2 y en la página 120, apúntenlo, por favor. La interpretación histórica de ese caballo blanco, escuchen bien, la interpretación histórica. Vamos a la historia ahora. Es que representa a la iglesia en la época apostólica. Esa es la enseñanza
adventista histórica. La iglesia en la época apostólica, desde el año 31 al año 100 después de Cristo, por su fe pura y su celo para conquistar en la historia cristiana. Cuando empezaron a predicar el evangelio, tenían una fe pura y conquistaron, ¿verdad? Salieron, como dice ahí el versículo, salieron venciendo para vencer. Bien, un caballo blanco, hermanos. Vamos ahora a la palabra de Dios. ¿Qué representa el caballo? ¿Símbolo de qué? Vamos al libro de los Salmos, Salmo 33. Salmo 33. Salmos 33. Y el versículo 17. Salmo 33, versículo 17. Mantengan esa gráfica ahí, por favor, hermano. Dice, vano para salvarse es el caballo. La grandeza de su fuerza a nadie podrá librar. Hermanos, este caballo representa ¿qué? Fuerza. El caballo representa fuerza en la Biblia. Pero fíjese, hermanos, el caballo de Apocalipsis, capítulo 6, y el versículo 1 y 2, es ¿qué? ¿De qué color es? Blanco. ¿Verdad que sí? No dice que es verde. ¿O sí dice que es verde? Es blanco. Dice allí la palabra de Dios. ¿El blanco qué significa, hermanos? ¿Símbolo de qué? De una iglesia pura o una fe ¿qué? Pura. Acuérdense lo que leímos en manuscrito, que lo que estaba contenido en ese rollo, que era la historia profética de qué? Del mundo, de las naciones de esta tierra, ¿y de quién? Y de la iglesia, de esta iglesia, hermanos. ¿Ok? Vamos al libro de Isaías, Isaías capítulo 1. Isaías 1, versículo 18. ¿Por qué el caballo es blanco? ¿Por qué esa iglesia debe ser blanca? ¿Por qué, Magali? ¿Por qué? Vamos a ver qué nos dice Isaías capítulo 1, versículo 18. Dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como ¿qué? Como blanca lana. Hermanos, ¿en qué momento la iglesia va a experimentar eso que dice el versículo 18 de Isaías 1? ¿En qué momento? ¿Ah? Cuando nuestros pecados sean ¿qué? Sean borrados, hermanos. ¿Borrados de dónde? De los registros del cielo, del santuario celestial, hermana Carmen. ¿Y en qué momento comenzó esa obra? ¿En qué año? En 1844, hermanos. Hermanos, ese caballo blanco simboliza que esa iglesia es una iglesia pura, una fe pura, y que sus pecados serán ¿qué? Borrados, y que no habrá pecado ¿dónde? En nosotros. ¿Estamos entendiendo, hermanos? ¿Pero qué se nos enseña hoy, hermanos? Se nos enseña de qué? De que vamos a seguir pecando hasta que Cristo venga. Vamos a darnos cuenta a través de este estudio, hermanos, de cuál es la iglesia que Cristo va a tener en esta tierra. Esto no es nada, esto es apenas el principio. El blanco, un caballo blanco, características de este caballo blanco, ya lo vimos. Isaías 1:18, vamos a Apocalipsis 19 ahora. Apocalipsis 19, versículo 7 y 8. Apocalipsis 7 y 8, 19. 7 y 8. Estas son las características de la iglesia que Cristo viene a buscar, hermanos. Sus pecados han sido ¿qué? Borrados. Han sido ¿qué? Emblanquecidos ¿en qué? En la sangre del Cordero, hermano Jorge. Y eso es lo que está haciendo ahora Cristo Jesús. Está intercediendo por nosotros con su sangre. Apocalipsis 19, versículos 7 y 8. En el libro del libro de la memoria, del libro de los pecados, hermanos. Todo eso lo sabemos. Ahí está en el capítulo, léanse el capítulo del conflicto de los siglos del juicio investigador.
Apocalipsis 19:7 dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Hermanos, ¿qué dice ahí? ¿Que debemos qué? ¿Sentirnos tristes? No. Gocémonos y qué. ¿Cómo venimos nosotros aquí a la iglesia los sábados? Siempre, ¿verdad? Venimos con una carga de problemas, hermanos, que no podemos casi ni entrar por esa puerta. De gozo no tenemos nada. ¿Me entienden? Y la Biblia dice que debemos de gozarnos y alegrarnos. ¿Por qué? Porque ya vienen ¿qué? Las bodas. ¿Y eso qué significa, hermano David? Que dice el versículo 8. Y a ella, o sea, a la iglesia, se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. ¿De qué color es el lino? Blanco. Por eso debemos sentirnos gozosos, hermanos, porque Cristo nos ha perdonado nuestros pecados, porque Cristo nos está borrando nuestros pecados del reino de los registros del cielo. Debemos de sentirnos gozosos, hermana Eunice, por eso, porque han llegado, ¿qué cosa? Las bodas de ¿qué? ¿Se acuerda la parábola de las 10 vírgenes? Que se quedaron roncando, durmiendo. Dice que a medianoche se oyó ¿qué cosa? Un clamor. ¿El clamor de quién? Del esposo, ¿verdad? Dice, salid a recibirle. ¿Y quién era el esposo? Llegó a medianoche y las que estaban preparadas, dice, entraron con él ¿a dónde? A las bodas, hermanos. Hermanos, ¿dónde debe estar nuestra mente ahora? ¿Dónde quiere que Satanás, dónde quiere Satanás que esté nuestra mente? En el Super Bowl mañana. Pero Dios quiere que nuestra mente esté ¿en dónde? En las bodas del Cordero. En la obra que Cristo está haciendo ahora mismo en el santuario celestial. Purificando a esa iglesia, hermanos. Por eso Juan vio ese caballo blanco. Hermanos, ¿en qué época lo vio? En el año 31. Allá con los discípulos persiguiéndole y echándolo en el circo romano. ¿Dónde? En 1844. ¿Cuándo comenzó esa obra de purificación de ese santuario? En 1844. No nos quedemos allá con Nerón. No nos quedemos allá con los Césares romanos. Ni nos quedemos en el circo de Roma. No, dejen de estar viendo la película Gladiador. Por favor, que ya en esa época ya no estamos. Ya estamos en 1844, la purificación del santuario celestial. Y Cristo comenzó a purificar esa iglesia en ese año. Hermano, dice, gocémonos y alegrémonos. Amén. Hermano, esta mañana debería que haber una fiesta. Amén. Gloria a Dios. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Porque nuestros nombres están siendo revisados en el reino de los cielos. Y estamos siendo ¿qué? Dios nos está purificando para ser participantes. Y como decía Apocalipsis 5, versículo 10, nos está haciendo ¿qué? Dignos de ser reyes y sacerdotes. Qué privilegio, ¿verdad, hermanos? Hermanos, nadie tiene ese privilegio sino ustedes y yo. Y las personas que nos están escuchando, nos están viendo a través de este video. ¿Y qué dice el versículo 11 de Apocalipsis 19? Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco. Y el que lo montaba se llamaba ¿qué? Fiel y verdadero. Y con justicia juzga y pelea. Hermanos, ¿qué otra característica tiene el blanco? ¿Representa una iglesia qué? Fiel y verdadera. Hermano, la iglesia de hoy está siendo fiel y verdadera. Fiel a verdadera al cometido que Dios le dio, al mensaje de los 3 ángeles. Vamos ahora al arco. Brevemente vamos a terminar con el arco, con la corona, y ahí vamos a dejar. Pero el arco, hermanos, es ¿qué? ¿Qué significa? Vamos a 1 de Crónicas 5. Dice Apocalipsis capítulo 6, versículo 2, que tenía ¿qué? Un arco. ¿Verdad? ¿Qué significa ese arco, hermanos? Esa iglesia que comenzó a ser purificada en el día que Cristo entró a tomar de la mano del que estaba sentado en el trono, hermano Guillermo, ese rollo. En la profecía bíblica, hermanos. Esa iglesia, ustedes y nosotros estamos siendo purificados. Hermano, mire toda la oportunidad que Dios nos está dando, hermano Jorge. La misericordia de Dios desde 1844 está Dios dándonos la oportunidad de que nuestros pecados sean ¿qué?
perdonados y sean borrados. Pero nosotros no queremos, hermanos, que nuestros pecados sean borrados del cielo. ¿Sabe por qué, hermana Eunice? Porque nos gusta seguir pecando, nos gusta el pecado. Nos llama la atención. Por eso le estamos diciendo a Jesús, no borren mi pecado allá de los registros del cielo. Por favor, Jesús, no lo borres. Me encanta, me gusta. Vamos a ver qué nos dice Primera de Crónicas 5. Primera de Crónicas capítulo 5. El arco. Vamos a ver qué nos dice. Primera de Crónicas, dejamos que sea la Biblia su propia intérprete. Primera de Crónicas capítulo 5, versículo 18. Dice así la palabra de Dios. Los hijos de Rubén y de Gad y la media tribu de Manasés, hombres valientes, hombres que traían ¿qué? Escudo y espada, que entesaban ¿qué? Arco y diestros en ¿qué? En la guerra eran 44,760 que salían ¿a qué? ¿Qué representa ese arco, hermanos? ¿Símbolo de qué? ¿De instrumento de qué? De guerra. Las personas que salían a la batalla en los tiempos bíblicos, hermanos, a una guerra, no iban con las manos vacías. Dice ahí el versículo que iban con 3 cosas. Escudo número 1, espada y ¿qué? Y arco. Hermanos, nosotros estamos ¿qué? Estamos envueltos en una guerra. Y esa guerra, hermano, ¿es contra quién? Contra Satanás y contra su hueste. Estamos empeñados en esa guerra, hermano, y solamente Cristo nos puede dar ¿qué cosa? La victoria. ¿Contra quién estamos guerreando, hermano Guillermo? ¿Contra quién? Vamos al libro de Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6 y el versículo 12. Efesios 6, 12. Porque no tenemos lucha o guerra contra sangre y carne, sino contra quién? Contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Contra quién más estamos envueltos en esta guerra? Aparte de todos los principados, hermano Jorge, ¿contra quién más? De acuerdo a Apocalipsis capítulo 12, versículo 17, el dragón se fue a hacer guerra ¿contra quién? Contra la mujer, contra Satanás. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Contra quién más? Apocalipsis capítulo 13, versículo 7 dice que estamos en guerra ¿contra quién? Contra la bestia. Casi nada. Y Apocalipsis 13, 15 dice que estamos en guerra contra el falso profeta. ¿Se dan cuenta, hermanos, en qué estamos nosotros metidos ahora? Estamos involucrados en una guerra, hermanos, nada más y nada menos. Número 1, contra Satanás y sus huestes satánicas, de acuerdo a Efesios capítulo 6, versículo 12. Número 2, estamos en guerra ¿contra quién? Contra la bestia y su imagen. Y número 3, estamos en guerra contra el falso profeta. De acuerdo a Apocalipsis capítulo 13, versículo 15. ¿Se dan cuenta por qué esa iglesia debe tener ese arco, hermanos? Porque estamos en guerra. Apocalipsis 12, 17, Efesios 6, 12, Apocalipsis 13, 7 y Apocalipsis 13, 15. Después se los doy, hermana Eunice, porque el tiempo se me fue. Dice que tenía una corona. Ese jinete también tenía una corona. ¿Qué simboliza esa corona, hermanos? Vamos al libro de Isaías, capítulo 28, y con esto vamos a ir terminando. Isaías 28. Isaías 28, versículo 5. Isaías 28, versículo 5. Oiga, qué privilegio, hermano, de esta iglesia. Ustedes están leyendo estos textos, ¿verdad? Esta iglesia no lo tiene ningún privilegio, Dios le ha dado a otra iglesia. Por eso es que los ancianos, cuando se abrió, cuando fue el Hijo de Dios, tomó ese rollo, ese libro de Daniel, se postraron, hermanos. Porque el mensaje que estaba allí contenido es muy solemne. Esta iglesia, Dios le ha dado este mensaje. Noten cómo dice Isaías 28, versículo 5. En aquel día Jehová de los ejércitos será por corona de gloria y diadema de hermosura. ¿A quién? Al remanente de su pueblo.
Hermano, ¿quién es el remanente? Debemos ser nosotros, ¿verdad? Yo espero que sí. Hermanos, dice allí que Dios le va a dar ¿qué? ¿Corona de qué? De gloria. ¿A quién? ¿Solo a quién? Al remanente. O sea que esa iglesia, hermano Alberto, va a tener esa corona de gloria. ¿Y qué representa esa corona de gloria? Vamos a Isaías 60. Isaías 60, versículo 1. Isaías 61 dice, levántate, resplandece porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista ¿qué? Su gloria. Hermanos, ¿en qué tiempo estamos viviendo? ¿En tiempo de oscuridad y tinieblas espirituales? Claro que sí. Dios ha llamado a un pueblo, hermanos, y lo ha investido de todas estas grandes verdades para que sean ¿qué? Sean corona, sean luz en medio de ¿qué? En medio de la apostasía y la oscuridad del mundo religioso hoy. Hermanos, nosotros tenemos un cometido ante los ojos de Dios. Tenemos una responsabilidad muy grande y la responsabilidad es dar ese mensaje glorioso y estas grandes verdades para el tiempo del fin. Y ustedes esta tarde se van a dar cuenta, hermanos, de que la iglesia de Dios, la supuesta iglesia de Dios, profesa de Dios, ha rechazado todas estas verdades. Por eso es que Dios ha llamado, ¿qué cosa? Un caballo blanco, una iglesia fiel, una iglesia pura, que esté investida de esa gloria, de ese poder, ese símbolo de vida eterna, de acuerdo a 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 8. 2 de Timoteo capítulo 4, acompáñenme ahí, los últimos textos que estamos leyendo. 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 8. Versículo 8 dice de 2 de Timoteo 4, dice, por lo demás me está guardada ¿qué? La corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Símbolo de qué? De vida eterna, hermanos. Símbolo de vida eterna. Y terminamos con Apocalipsis 6 y el versículo 2, la última parte. Y salió venciendo y para vencer. Esa iglesia, hermanos, va a vencer en la época ¿qué? Más oscura de esta tierra. Será una iglesia que obtendrá la victoria sobre todos sus pecados. Cuando sus nombres sean llevados ¿a qué? A juicio ante el Padre. ¿Dónde lo dice? Apocalipsis 3:4 y con esto terminamos. Apocalipsis 3:4. Escuchen lo que dice y esto es glorioso, hermanos. Lo que vamos a leer a continuación. Apocalipsis capítulo 3, versículo 4 y versículo 5. Hermanos, ¿qué pueblo Cristo viene a buscar a esta tierra? Estamos viendo las características de los hijos de Leví, ¿verdad? Tenemos que llenar esas mismas características hoy en este tiempo, hermano. Apocalipsis 3, versículo 4 dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Versículo 4, pero tienes unas pocas personas en Sardis, que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras ¿qué? Blancas. ¿En qué? Blancas. Blancas porque son ¿qué? Dignas, hermanos, mire, blancos. Versículo 5, oigan, hermanos, ¿quiénes son los que van a ser blancos en el tiempo del fin? ¿Qué iglesia va a ser blanca, hermana Unice, en el tiempo del fin? En medio de la apostasía y la oscuridad y el pecado de este mundo. Versículo 5 dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Hermanos, no tengamos temor cuando nuestros nombres sean llamados en el cielo, hermana Carmen. No debemos de sentir temor. ¿Sabe por qué? Porque si nosotros estamos venciendo, por eso dice Apocalipsis capítulo 6, versículo 2, que esa iglesia salió venciendo para vencer. ¿En el nombre de quién podemos vencer nosotros, hermanos? En el nombre de Cristo Jesús. Cristo es nuestro capitán. Cristo es nuestro general. Solo en Cristo Jesús podemos vencer, hermanos. Y dice allí el versículo 5, hermano,
Confesaré su nombre delante de mi Padre. Hermanos, cuando salga el nombre de alguno de nosotros, cuando salga el nombre de Eunice Flores allí en el cielo, Cristo la va a confesar ante el Padre. La va a confesar, hermanos, dice allí el versículo 5, va a decirle al Padre, Padre, esa hija mía, esa hija tuya es digna de ser vestida de blanco, porque pudo vencer por medio de ¿qué? De mi sangre. Hermanos, ¿a través de qué nosotros somos vencedores? ¿A través de qué? San Juan, Apocalipsis 1:9. Yo quiero que alguien se ponga en pie y me lo lea en voz alta, por favor. Apocalipsis capítulo 1, versículo 9. Apocalipsis 1, versículo 9. ¿Alguien que lo tenga, por favor? Breve. Apocalipsis 1. David, adelante, léalo, por favor. Fuerte, que todos lo escuchemos. Apocalipsis 1, 9. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Amén. Ok, siga leyendo el versículo 10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, Ok. que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves. Envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Ok, ahora el versículo 5, por favor, de Apocalipsis 1. Dice, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Amén. Ahora no se siente, ahora termino con ese versículo. Apocalipsis 12, versículo 11. Apocalipsis 12, versículo 11. Os lea el 10 para tener un contexto. Hermanos, por favor, escuchen bien. Esta iglesia va a salir venciendo para vencer. Apocalipsis 12, 10 y 11. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora he venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que lo acusaba delante de nuestro Dios día y noche. ¿Quién tiene el poder de acuerdo a ese versículo, hermano David? ¿Quién tiene la salvación? ¿Quién tiene el reino? Solo Cristo Jesús. Versículo 11, termine por favor. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero, amén, y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Gloria a Dios, hermanos. ¿A través de qué nosotros podemos ser vencedores? De la sangre de Cristo Jesús. ¿Y de qué? Y a través de su palabra. Por eso, hermanos, esa iglesia, Dios va a tener una iglesia pura en esta tierra. Una iglesia que va a salir venciendo para vencer. Hoy, óigalo bien, hoy se predica en los púlpitos adventistas de que nadie puede vencer el pecado, de que nadie va a ser vencedor, de que Cristo cuando Él venga, Carmen, va siempre a encontrar una iglesia llena de pecado y de contaminación. Pero Dios nos dice en el libro de Apocalipsis, hermanos, de que Dios va a tener una iglesia pura, blanca y sin pecado cuando Cristo venga. Por eso nosotros necesitamos estudiar estos mensajes. Necesitamos darnos cuenta de que el rollo de la profecía de Daniel, capítulo 12, y Apocalipsis, capítulo 5 y capítulo 6, se están abriendo ya. Y nos vamos a dar cuenta esta tarde un poquito más adelante lo que significa los otros sellos y en dónde estamos nosotros parados como pueblo de Dios. Hermano, es solemne lo que viene porque estamos viviendo ya el cumplimiento de estos sellos. Si usted quiere saberlo, si estamos viviendo en ese cumplimiento, venga esta tarde después de almuerzo y lo va a saber. Vamos a terminar con una oración, hermanos. Vamos a arrodillarnos. Padre Celestial, gracias por su palabra. Gracias, Señor, por la promesa maravillosa de que Cristo nos da el poder para vencer nuestros pecados. Gracias, Padre, porque a través de la sangre de Cristo, como leyó el hermano David,
en Apocalipsis capítulo 1, versículo 5 y en Apocalipsis capítulo 12, versículo 10 y 11, podemos vencer a Satanás y a toda su hueste. Solo a través de Cristo Jesús, solo a través de su justicia podemos vencer. Por eso de Apocalipsis 6:2 dice que esta iglesia pura y sin mancha salió venciendo para vencer. Ayúdanos a ser vencedores en esta mañana, Padre. Queremos ser miembros, ser parte de esa iglesia cuando Cristo venga. No es el nombre de adventista del séptimo día que nos va a dar la salvación o nos va a dar la entrada al cielo, sino una vida de obediencia, libre de pecado. Ayúdenos a ser libres como Jesús. Jesús le dijo a los judíos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Queremos ser libres en esta tarde, Señor. Si hemos pecado, si hemos sido arrastrados por el pecado de alguna forma u otra, le rogamos de que usted nos dé la libertad del pecado. Nos dé la libertad de algún pecado que quizás estemos contemplando, algún pecado que quizás estemos acariciando. Ayúdenos a obtener la victoria en el nombre de Cristo Jesús. Porque sabemos de que Cristo va a tener una iglesia pura y sin mancha cuando Él venga a esta tierra. Gracias por escucharnos, se lo pedimos todo y le damos las gracias en el nombre de Jesús, pidiéndole una bendición también muy especial por los alimentos que hemos de tomar a continuación. Bendiga a los Padres Celestiales y que nunca nos falten, y bendiga a aquellos que no los tienen también. En el nombre de Jesús, amén.